Bien, bueno, pues vamos a comenzar con la parte de Historia de México, donde nos habíamos quedado. ¿Se acuerdan que habíamos visto la primera parte? Déjenme aquí apagar esto. Que habíamos visto en la primera parte de la conquista, ¿no? De cómo se llevó a cabo el proceso, cómo se fue dando, cómo llegó Iturbide y lo tuvieron que sacar. Y entonces, el momento clave para la historia de México parte de estos años, es decir, 1824 se convierte en un momento clave porque es cuando se promulga la primera constitución y se elige, en este caso, al primer presidente de la historia de México, que es en este caso Guadalupe Victoria, que no era ese su nombre, pero se lo pone en honor a la cuestión de las victorias que ha tenido, ya ven aquí la onda militar castrense, y por la Virgen de Guadalupe. Entonces, pegaba, era muy pegador, entonces queda él. Y se constituye México, muy importante, se constituye México como una república, en este caso federal, con, en este caso, un Congreso que eran diputados, es decir, una República Federal con diputados elegidos, o sea, el Poder Legislativo y una Suprema Corte de Justicia, ¿no? Donde estaba el poder, en este caso, judicial. Y entonces cada uno de los tres poderes pues tenía que autorregularse y también regular a los otros, es decir, estar en constante vigilancia, como era la propuesta de los ilustrados, sobre todo de Montesquieu. Entonces, obviamente, Guadalupe Victoria es electo por 4 años, que era así durante muchísimos años, casi 100 años, un poco más. La elección, en este caso, del presidente fue de 4 años. Y es hasta 1940 cuando llega, es 1936 cuando llega, 34, perdón, cuando llega Lázaro Cárdenas, que es cuando se vuelven a hacer o se hacen llamar los sexenios, es decir, se amplía 2 años el poder. Pero durante todo este tiempo fueron de 4 años. Y entonces, como todo país que surge, como todo país nuevo que va a surgir, pues surge esta cuestión de la inestabilidad. Entonces vamos a encontrar que va a haber mucha inestabilidad en cada uno de los procesos. ¿Por qué? Pues porque finalmente va a estar en un proceso, el país, en un proceso de reconstrucción. Es decir, han pasado 300 años bajo el régimen de España y entonces van a tener que pasar casi 100 años, ¿no? Van a pasar casi 100 años para que el país tome una estabilidad, ¿no? Una estabilidad aparente. Y entonces esos 100 años, que es el siglo XIX, ajá, que es el siglo XIX, es de inestabilidad política, o sea, y los presidentes, la gente que estaba, no duraba todo el tiempo que necesitaba durar, es decir, unos duraban 4 años, otros duraban 3 años, otros dos, unos apenas meses. ¿Por qué? Porque la gente que llegaba al poder inmediatamente tenía un grupo de rival y entonces lo quitaba. Y luego este llegaba y quitaba a este, y este quitaba a este. Es decir, los periodos de gobierno fueron muy inestables, ¿no? Hubo muchísimos presidentes, sobre todo por esta situación de inestabilidad, de golpeteo, ¿no? De que no había instituciones fuertes, ¿no? La presidencia era muy débil, los diputados, que era el Congreso, pues también era muy débil, tenía muchos problemas. Y todo el lío que vamos a tener en México en el siglo XIX se va a resumir a también lo que estaba pasando en Europa, la lucha entre liberales, ajá, contra conservadores que se lidiaba también en Europa, se lidia también aquí en México. Y entonces México significa el ombligo de la luna, en este caso su nombre, en este caso, o el nombre oficial del país no es México. México se llama Estados Unidos Mexicanos, ese es el nombre oficial, y hay una propuesta de ley ahora, muy, muy reciente, que dice, bueno, pues hay que hacer que México, pues como se llame como lo conocemos, ¿no? O sea, que se llame México, no todo este nombre tan complejo, ¿no? De Estados Unidos Mexicanos. Pero ¿por qué el nombre? Bueno, el nombre viene porque, acuérdense que esta constitución es
muy similar a la Constitución de Estados Unidos que se había promulgado algunos años antes, ¿no? En 1789. Entonces, obviamente, veníamos de una, casi una copia de esa Constitución, pero con sus cosas prácticas. Ahora, ¿qué es lo que implica esta Constitución? Esta Constitución que sea federal. El país, obviamente, México hasta que no, una constitución federal hace que una república se divida en estados. Ajá, aquí en los estados, entonces se tienen tres niveles de gobierno. Ojo, tres niveles de gobierno que no es lo mismo que la división de poderes. División de poderes es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Niveles de gobierno es que tengamos el gobierno federal, es decir, el presidente y todos estos órganos, y luego tengamos el gobierno estatal, ajá, donde cada gobernador, en este caso, es el que manda en su estado, ajá, y cada gobernador también a su vez también tiene, o sea, él representa al ejecutivo, también tiene un congreso local y también tiene una fiscalía local. Y luego está el gobierno, en este caso municipal. Y el gobierno municipal también tiene un síndico, tiene un congreso, un presidente municipal y así, ¿no? Entonces, obviamente, cada uno va a tener sus propias consideraciones ahí de poder. Muy bien, entonces esto es muy importante de tenerlo en cuenta porque es la primera vez, ojo, que se hace esto en el país, ¿no? O sea, no había, veníamos de un país totalmente dominado y obviamente, pues, ensayar este tipo de gobierno, pues va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, por eso tiene tanto la cuestión de que hay muchísimo movimiento. Entonces, una de las características de esta constitución, de la constitución del 24, que se considera la primera constitución, ¿no? Que después va a cambiar y después se va a volver una constitución centralista, es que esto que adopta el gobierno republicano, en este caso federal, y solamente había 19 estados. Ojo, al principio eran 19 estados. Hoy prácticamente con la Ciudad de México convertida en una entidad también federativa, pues ya somos 32 estados, ¿no? Acuérdense que la Ciudad de México, ajá, cambió de distrito federal, ¿no? Cambió a Ciudad de México y de tener un regente, tenemos un jefe de, o jefa, en este caso ahora, jefa de gobierno. Entonces, obviamente es una situación especial porque aquí es donde se concentran los poderes de la ciudad, es decir, es donde, de la ciudad del país. Aquí se concentra el poder ejecutivo, legislativo, judicial, es decir, están todos ellos, pero la misma ciudad ha ido teniendo poco a poco su propio dictamen, es decir, no solamente ser un distrito que era parte del gobierno federal, o sea, el gobierno federal determinaba qué pasaba aquí. No, ahora ya hay un juego democrático donde no los ciudadanos eligen al jefe de gobierno o la jefa de gobierno en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es por un lado la cuestión también de que los estados han ido creciendo. Por ejemplo, California se dividió en dos, entonces surgió Baja California Sur, Baja California Norte, ¿no? O los estados, por ejemplo, de Yucatán, que durante un tiempo Yucatán era un país y luego se reintegró a México, entonces, bueno, también fueron creciendo, ¿no? Entonces, obviamente, se inaugura la época de las elecciones, ya no el poder es completamente perdón, ya no todo el poder viene del virrey, es decir, esa figura ya se olvida y ahora se tienen que hacer elecciones para que se cumpla el proceso democrático y haya elecciones, ¿no? Entonces había presidente y había vicepresidente, cosa que ahora tampoco ya existe, ¿no? Es decir, los vicepresidentes ya no existen, ahora hay secretarios de Estado, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, estos son los puntos más relevantes y obviamente esto aseguraba que México tuviera una serie de instituciones fuertes, pero no siempre es así, ¿no?
¿Por qué? Pues porque obviamente va a haber visiones diferentes prácticamente del mundo y querer en este caso tener una visión única del país, pues tampoco ayuda ni abona a absolutamente nada. Esta cuestión de que en todo el siglo XIX hubiera estas peleas, ¿no? Entre los federalistas y los centralistas, pues obviamente nos lleva a entender también lo que estaba pasando en otras partes del mundo. Entonces, por ejemplo, otra vez, un gobierno federal se divide en estados con su gobernador, su corte y sus municipios. Un gobierno centralista o una visión centralista todo lo quiere ver desde aquí, es decir, puede que haya en este caso diferentes estados, pero esos estados no tienen un gobernador, no tienen una elección, sino que todo se maneja desde el centro, desde la capital, y todo se dirige de acá, ¿no? Todo se mantiene con una ley federal o una ley general, en este caso, y todo se gobierna desde ahí. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, México tiene este gobierno federal y pues lo vemos, ¿no? Lo vemos en las noticias donde cada gobernador y todo tiene sus propias decisiones, se pelean y todo, y el presidente puede hacer algunas decisiones, pero no puede decidir absolutamente todo, ¿no? No, eso ya sería como un dictador o totalitario. Entonces, eso no existe en este país. Y hay otros países que sí, como China, ¿no? Donde los gobernadores no son electos, son en este caso mandados como representantes del gobierno central o en fin, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la cuestión de federalistas y centralistas. Entonces, cada uno de estos, fueron teniendo durante esos 100 años, estos primeros 100 años de independencia, fueron teniendo diferentes formas de lucha, de dar a conocer sus manifiestos, su ideología y defender sus propios intereses o con qué países está. Entonces, ojo, porque esto es mucho de examen. Entonces, por un lado, los federalistas, pues son los liberales, porque todo hablan acerca de la libertad y son los herederos de la ilustración, en este caso aquí en México. Los centralistas, por tener una forma de gobierno central donde todo se decida desde el centro, pues están más, en este caso, del lado conservador, donde ellos todavía añoran que llegue un rey, ¿no? Que un rey llegue, lo solucione absolutamente todo. Entonces, obviamente, está un poco con esta cuestión, esta añoranza del rey, y acá están con una cuestión de un presidente. Entonces, por un lado, Estados Unidos habíamos visto que se había convertido en el país que hizo la primera revolución burguesa, y al hacer esta primera revolución burguesa, pues obviamente se convirtió en el país por excelencia, el país liberal por excelencia en llevar las ideas de la ilustración y todo ello. Entonces, obviamente hay una gran influencia para los liberales de los Estados Unidos, mientras que los conservadores tienen el visto en Europa. ¿Por qué? Porque en Europa están las monarquías, ¿no? Ahí están los reyes. Entonces, vino la restauración en Francia, o sea, este proceso de volvió a haber reyes en Francia un tiempo, en fin, pero también estaba España, estaba Inglaterra, Austria, en fin, todos estos países, que tenían reyes, y entonces era su gran influencia. Los federalistas y los centralistas no tenían en este caso partidos políticos, es decir, en México no existían los partidos políticos todavía. ¿Por qué? Pues porque era muy nuevo. Entonces, al ser un país nuevo, pues obviamente los partidos políticos se van apenas ir organizando muy, 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 muy lento, ¿no? Entonces, obviamente van a ir surgiendo de manera que pues, según las circunstancias, y también un poco trayendo la importación de lo que estaba pasando en Europa. En Europa, obviamente, tenían algo que se llamaba logias, o sea, ojo, no partidos políticos, sino logias. Y las logias eran estas uniones de personas que defendían tal o cual posición política y se reunían para prácticamente poder hacer negocios, hacer política, hacer matrimonios, en fin.
Y entonces, en Europa se fueron dando que fueron tomando estos nombres. Por ejemplo, la logia yorquina, pues viene de la ciudad de York, ¿no? Allá en Inglaterra. Y entonces ellos pensaban que los yorquinos que tenía que ser el país completamente federal, ¿no? Y liberal. Mientras que la logia escocesa, ajá, que ese era su nombre, ellos eran completamente conservadores. Hagan de cuenta, para que lo entiendan así como mejor, que la logia yorquina era morena, ajá, y la logia escocesa era el pan, ¿no? Así. Entonces, estos son los de Morena y estos son los del PAN. Si fuéramos en esta época, sería exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, cada uno tenía su medio. Y ojo, esta es pregunta de examen. El periódico El Águila Mexicana era el medio de difusión de los liberales yorquinos, mientras El Sol de México, que no es el mismo que existe ahora hay un periódico que se llama así El Sol de México, pero no es este, ajá, es el periódico de los conservadores. Ahora otra vez haciendo la analogía. Hagan de cuenta que el Águila Mexicana es el periódico La Jornada, ajá, y el Sol de México es el periódico Reforma, ¿no? Entonces, cada uno manteniendo sus propios intereses ahí. Entonces, obviamente los federales, pues quieren una república federal, esta es una república central, y los federalistas, pues piensan que las provincias tienen la libertad para tomar sus decisiones con su gobernador, su congreso, esto, y los centralistas no, que todo se debe de elegir desde el centro, se debe de mandar desde el centro. Entonces, también los federalistas o liberales quieren que, en este caso, el centro tenga menos control en la obtención de recursos fiscales, es decir, en el cobro de impuestos, que los impuestos los cobre más, en este caso, en este caso, los gobiernos, en este caso, de cada estado, ¿no? Y un porcentaje menor el federal, y los centralistas piensan que no, que todo se debe de ir hacia el centro, ¿no? O sea, que todo lo que se cobre se debe de ir para el centro. Si se fijan, es casi como un poco gandalla el asunto, ¿no? Y luego tenemos aquí que también los federales, pues al tener en este caso pues, gobiernos y estados y libertad, pues que comerciaran entre ellos, ¿no? Que hubiera este comercio. Pero los centralistas no, otra vez, los centralistas todo quieren decidir desde acá. Entonces ellos quieren decidir qué comercia qué comercia aquí, qué comercia acá, qué cómo se comercia acá, ¿no? Hacia dónde se lleva y qué impuestos se le cobra. Entonces, eso es muy curioso. Y luego acá, pues obviamente los liberales, al ser los precursores de la independencia del país, pues sí sienten una antipatía muy fuerte contra los españoles, pues obviamente son sus enemigos, porque son de los que se han liberado, son de los que se han quitado, y en este caso los centralistas, pues añoran al rey, añoran una monarquía, y ojo, muy interesante, porque no van a cesar en intentar que los españoles regresen, ¿no? O sea, tratan de hacerlo de varias maneras, de que regresen y que convienen aquí de nuevo los españoles. Entonces, eso es como muy, 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 muy curioso y muy, muy obvio que hasta la fecha lo seguimos viendo, ¿no? Esta cuestión que les digo que viene y las influencias de cada uno de los movimientos. Entonces, por ejemplo, en Europa hay un movimiento muy de derecha ahorita. Todos los conservadores mexicanos tratan de estar más, mucho con ellos. Y los gobiernos, en este caso de izquierda, pues están en América Latina y obviamente, pues, por ejemplo, AMLO está más centrado en sus relaciones con América Latina que con Europa, ¿no? Entonces, estos esquemas se siguen repitiendo, ojo, no hay que olvidarnos que la historia en este caso va dando vueltas de manera cíclica, ¿no? Entonces, obviamente, aquí tenemos un cuadro muchísimo más complejo, pero prácticamente resume todo lo que dijimos ya, ¿no? Acerca de cómo se van a organizar ideológicamente, políticamente y todo ello. Entonces, solamente revisamos así muy fácil, ¿no? Que los conservadores pues, se mantienen, quieren que todo esté igual, los liberales no,
en este caso, quieren implementar en este caso una situación diferente, acorde a los tiempos liberales que hay en el mundo, ¿no? Las formas de gobierno que tuvieron, pues obviamente hubo alternancia, se estuvieron, en este caso, hubo momentos donde hubo gobiernos federales, luego hubo gobiernos centralistas, luego vino los imperios con las invasiones, es decir, con la invasión francesa, que hubo el emperador Maximiliano, en fin, o sea, hubo alternancia en esos poderes y obviamente las diferencias económicas prácticamente es que los conservadores y más bien los liberales tratan de que el país esté en el libre comercio, los conservadores no, tratan de regresar al viejo modelo minero de los españoles, ¿no? Las posturas sociales, pues sí, obviamente tienen toda la herencia liberal, la herencia de los ilustrados, entonces tratan de que todas las libertades posibles de prensa, religión, económica y de todo tipo se expresen, mientras que estos no, a estos les interesa que solamente un sector, el sector gobernante, sea el que tenga el poder económico, ¿no? Y el de decisión. Entonces a ellos no les interesa prácticamente la cuestión de la distribución de la riqueza. Y eh, prácticamente la iglesia se va a hacer un factor interesante entre estos dos, porque por un lado los liberales van a pelear contra la iglesia, ¿no? Le van a quitar sus tierras con las leyes de reforma, y le van a irle quitando, mermando al poder, pero la iglesia pues no se va a quedar quieta y la iglesia va a estar siempre del lado conservador, ¿no? Siempre va a estar apoyando, haciendo cosas. De tal manera que, por ejemplo, a la fecha tenemos a la iglesia muy metida, ¿no? En cuestiones políticas que no debería de hacerlo, pero obviamente lo está haciendo, ¿no? Sigue un poco ahí. Y esto también pasa en Guatemala, ¿no? ¿No, Ana? ¿Cómo es la cuestión política en Guatemala? Ahí, que, por ejemplo, nunca en Guatemala nunca ha habido un gobierno de izquierda, casi siempre ha sido de derecha, ¿no? Ahí. Sí, sí, es más de derecha. Todavía le tienen cierto odio a los de izquierda aquí. Ujú. Sí, pero nunca ha habido un gobierno, ¿no? Sí, de izquierda, ni siquiera que se acerque un poquito a ser un gobierno de izquierda. Mm, ahora un poquito más, pero igual no, nunca. Sí, no, nunca. ¿Y cómo ves que algún día crees que llegue la influencia de lo que está pasando aquí en México y en América Latina? ¿O de plano crees que no llegues? Sí, yo creo que sí en algún momento, pero no de aquí a 10 años todavía no. Todavía no. Sí, es Mm, muy conservador, ¿no? Guatemala todavía muy conservador. sí, sí, bastante. Muy bien, sí lo vimos, sí lo vimos allá, ¿no? Muy bien, entonces, obviamente, esta es la lucha. Ahora bien, aquí les decía que va a haber unas cuestiones muy interesantes con respecto a estos movimientos. ¿Por qué? Pues porque obviamente estos ires y venires, en este caso de los gobernantes, van a hacer que vaya a haber diferentes procesos donde los centralistas tomen el poder un tiempo, luego también entren en este caso los federalistas, en fin, ¿no? Entonces, obviamente México va a entrar en un periodo donde esta alternancia entre federalistas y centralistas va a generar, en este caso, modificaciones a la Constitución. Entonces, en 1833, ¿se acuerdan que la primera es de 24, ¿no? En 1833, los centralistas dan un golpe de Estado y sacan al presidente que estaba y cambian la constitución y hacen una constitución de corte central. ¿Ah? Y ponen todos los postulados del gobierno central, es decir, que todo se maneje desde el centro y los gobernadores pierdan peso, ¿no? Y que el comercio y todo eso. Entonces, esto en 1933 va a causar un verdadero problema. Porque un problema fuerte en el sentido de que los territorios que están más lejanos, pues van a irse perdiendo poco a poco. Entonces, México era todo esto, desde que está aquí, déjenme borrarle esto para que no se vea. México era todo este asunto, vamos a ponerlo con amarillo, era todo esto que está aquí en amarillo,
aquí con Texas, y todo esto, ¿no? Y México llegaba hasta por acá, ¿no? O sea, Guatemala en aquel momento estuvo ahí también dentro de este territorio, aunque también tuvo su propio periodo de independencia y logró independizarse, ¿no? Pero administrativamente compartió mucha historia con México. Entonces, todo esto era. Entonces, cuando era un gobierno, en este caso federal, todo se decide aquí, pero cada estado tenía su propia decisión. Pero cuando viene este cambio del 33 de la Constitución, que va a durar y va a tener otra modificación en el 36, entonces obviamente los terrenos de acá, o sea, todo esto del norte, prácticamente queda vacío. Ajá, queda vacío. Es decir, va a haber muy poca población que va a estar aquí, en este caso, bueno, gente mexicana, ¿no? Que emigre, que llegara para acá. Entonces son territorios prácticamente ahí deshabilitados y todo ello. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos va a tener aquí una política de expansión territorial. Y entonces, siguiendo la misma idea esta que decíamos del 19 de ir avanzando y generando mano de obra barata, territorios, en fin. Entonces, el primer estado que se va a dar cuenta que va a ser invadido va a ser Texas, ¿no? Todos los Texas, durante muchos años, Texas va a recibir muchísima población de estos nuevos, bueno, los Estados Unidos, de este nuevo país, ¿no? Y va a ir llegando. Pero aquí prácticamente no había un gobierno, en este caso, que contuviera esa migración o que fuera, en este caso, muy mexicano, porque estaba todo tan acá que todo esto se olvidaba que existía. Entonces, obviamente, en 1945, Texas incluso se va a declarar independiente de aquí de México, ¿no? Entonces, obviamente, al independizarse de esto, pues México entra en un conflicto con Texas. Y ese conflicto va a llegar a que en un momento dado Texas, en el 47, pues se anexe a los Estados Unidos. Entonces aquí la guerra ya no va a ser, ojo, muy interesante, ya no va a ser la guerra contra Texas, ahora ya es la guerra contra Estados Unidos. Entonces Estados Unidos ve la oportunidad, por ejemplo, de hacerse de todo este territorio y de todo esto. ¿Por qué? Pues porque prácticamente nadie lo está ocupando, ¿no? Está ahí. Y entonces, obviamente, Estados Unidos, pues, le declara la guerra a México, ¿no? Y entonces fue una guerra que duró pocos meses, bueno, del noviembre del 47 a febrero del 48, ¿no? Donde vamos a tener todas estas escenas ahí de cuando entran los Estados Unidos, la batalla perdón, de septiembre, cuando entran los Estados Unidos al castillo de Chapultepec y se aviente toda esta historia de los niños héroes, en fin, todo ello, ¿no? El molino del rey y todo ello. Entonces, fíjese el tipo de batallas, aquí lo vemos, ¿no? Voy a borrar aquí. Ajá. Si se fijan aquí en rojo es los ejércitos, norteamericanos. Vean cómo avanzan desde aquí, desde este fuerte y desde aquí de New Orleans, van a llegar a Matamoros y van a llegar también a Tampico y van a llegar a Veracruz y cómo van a ir llegando para llegar a la Ciudad de México. O sea, es un avance muy rápido que llegan acá, ¿no? Y cómo también van a tomar desde aquí que están acá, van a llegar hasta toda la parte del norte, hasta San Francisco, y ahí obviamente se van a encontrar en San Francisco, ¿no? Otro frente. Y otro frente de acá, ¿no? Para bajar y llegar aquí a San Diego o ir bajando por el centro de México. Entonces hubo batallas, en este caso, interesantes. Si fijan, el ejército mexicano es muy lento, ¿no? De aquí de Matamoros hay una base, tratan de defender Veracruz y totalmente pierden la Ciudad de México. Y los barcos norteamericanos, por ejemplo, bloquean los puertos interesantes, aquí como La Paz, bloquean Tampico, bloquean Veracruz y bloquean Campeche. Entonces prácticamente a México no le quedó otra, ¿no? En este caso más que, pues, firmar los tratados de Guadalupe e Hidalgo, con los cuales, en este caso, va a perder todo
todo este territorio. Entonces, prácticamente queda perdido y pierde pues la mitad del territorio que tenía para ese momento, ¿no? Lo pierde. Y pues ya sabemos la historia, ¿no? Ahí de cómo cuando nosotros vamos a alguna parte de estos Estados Unidos, pues ahí la historia casi siempre es un poco de que ellos estaban ahí y entonces pues ellos tenían que reclamar la tierra y en fin, ¿no? Entonces un poco aquí en el cuadro esquemático, aquí vemos un poco cómo está manejado, ¿no? O sea, una vez que se independiza Texas, ¿no? El presidente la apoya, ¿no? En este caso, después Texas se anexa, en este caso, con los Estados Unidos. Estados Unidos, en este caso, envía tropas, ¿no? Viene la declaración de guerra del 46, en medio del 46, ¿no? México, en este caso, pierde, va perdiendo la guerra, su ejército está poco preparado, ¿no? Ante la avanzada que traía el ejército norteamericano, que tenía mejor preparación, ¿no? Las batallas estas que van a ser muy emblemáticas, como la batalla de Monterrey, que la pierde, ¿no? O en este caso, algunas batallas que pues le van a dar en este caso un poco de esperanza al gobierno mexicano con este general que es Santana, y ahorita vamos a hablar de Santana en particular y que logra algunas victorias como aquí en San Luis y en este caso como durante esta guerra pues hay una sublevación y en este caso el presidente, este hombre que ahorita vamos a ver lo que es el hombre fuerte, pues tiene que salir huyendo y luego huye, regresa, este fue 11 veces presidente, ajá, y finalmente Estados Unidos pues tiene que gobierna y van a tomar el poder. Este grupo, esta es pregunta de examen clásica también, ¿no? El grupo que toma el poder va a ser una especie de consejo provisional en lo que llegan a los acuerdos con el gobierno mexicano que está en fuga, ¿no? Se llaman los polcos. Entonces, con los polcos es esta especie de negociación, ¿no? Entre lo que queda del gobierno mexicano y este gobierno de invasión. Entonces, con ellos se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo. Ahí en la villa de Guadalupe, lo que hoy está la villa, ahí se firman, en este caso, los tratados, y es cuando México pierde esto. Y con esto, pues prácticamente los norteamericanos retiran sus ejércitos ya con el gobierno. Y no nada más eso, México también tuvo que pagar daños de guerra por ello, ¿no? Tuvo que pagar algunos prácticamente pues gastos eh, que le ocasionaron en este caso al ejército norteamericano. Entonces, esto es lo que tuvo que pagar México, ¿no? 15 millones de pesos, en este caso, por los gastos de guerra, ¿no? No, 15 millones de dólares, perdón, ¿no? En mayo del 48. Y este es el tratado, esto es lo que perdemos, ¿no? 2 millones de metros cuadrados en este caso. Muy bien. Y bueno, pues por eso, ustedes saben de dónde viene la palabra, por ejemplo, esta, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Alguien sabe de dónde viene? ¿Tú, Andreas? ¿Tienes idea de dónde viene esta? No, la verdad no me acuerdo. Sí me la sabía, pero no me acuerdo. Ajá. Pues viene de esta época, ¿no? Viene de esta época donde los soldados norteamericanos tenían un uniforme de color verde. Ajá. Y entonces, obviamente, la gente cuando pasaba les gritaba green, ajá, de verde, green, go, ¿no? O sea, vete verde, ¿no? O sea, que se fueran. Entonces, obviamente, ya cuestión fonética, pues va a quedar con este nombre. Y entonces, obviamente, aquí también un poco de los personajes que también intervinieron, pues va a ser ¿no? El general Valencia, en este caso, tenemos las batallas importantes de Molino del Rey y el castillo de Chapultepec, y el hombre fuerte va a ser este. Entonces, vamos a hablar un poco de
este hombre y por qué fue tantas veces presidente y por qué un poco es un poco el culpable de todo el desastre mexicano, ¿no? Entonces, obviamente es Antonio López de Santana. Y aquí, por ejemplo, esta imagen es una de estas imágenes que le causan mucho, eh, no sé, un sentimiento muy encontrado a México, ¿no? O sea, ver aquí el Palacio Nacional, aquí con la bandera de Estados Unidos, el ejército por acá, y hay muchas pinturas que retratan este momento, que fue un momento así muy complicado, sobre todo pues por la cuestión nacionalista, ¿no? Que había de mucho esta cuestión de tener a los, no sé, de un país nuevo que se está organizando y todo, y de repente es aplastado por un país que se va a convertir en potencia otros años adelante, pero que les despoja la tierra, en fin, ¿no? Y esta ha sido como la enemistad histórica, esta relación amor-odio que tenemos aquí con los vecinos del norte. Tú, por ejemplo, Ana, en Guatemala, ¿cómo, así como nosotros vemos a los norteamericanos, ¿ustedes quiénes serían como su país con el cual rivalizan? ¿Sería Estados Unidos o sería México? ¿O sería Belice o El Salvador? ¿Con quién? Por lo que acaba de pasar hace, pues, un par de años, sería Belice. Ah, ok, están peleados con ellos. ¿Qué les hicieron los de Belice? Sí, porque dicen, los de aquí dicen que Belice es nuestro y estuvieron peleando para como que recuperar el territorio y todo. Ujú. Y los de Belice no quieren, obviamente. Y eso es lo que están peleando. Pues ahorita ya no tanto, pero hace unos años sí era eso horrible. Sí, era complicado contra Ujú. la gente de Belice. Ujú. Yo pensé que éramos como los mexicanos a los que los veían así como los peores, los enemigos, así de que, ustedes, los mexicanos. No, los mexicanos solo como que, no sé, como que les cae mal o algo así, pero no los ven como enemigos, la verdad. No los ven. Sí, es que me imagino que también llegan mucho mexicano allá, como con aires de grandeza, ¿no? O sea, somos mexicanos, ¿no? Y somos mejores que esto, un país Sí, chiquito. algo así, pero de ahí Sí, sí, no, o sea, como enemigos no. me imagino. Muy bien. Entonces, este hombre, que es Antonio López de Santana, este fue, en este caso, 11 veces, ajá, 11 veces presidente, ¿no? Y entonces, ¿a qué se debe de que fuera tantas veces presidente y que fuera, viniera y anduviera y todo ese asunto? Bueno, obviamente, un país que va naciendo, ¿no? Que nace, pues tiene una inestabilidad pues hasta de cierta forma natural, porque se te necesita reorganizar, ¿no? Necesita organizar estructuras fuertes, instituciones, en fin. Entonces, obviamente, el ir y venir de los personajes hacía que no hubiera la solidez, ¿no? Los enemistades y todo. Entonces, este era un político muy hábil, sobre todo tenía mucha habilidad para la cuestión política, para meterse, introducirse, convencer. Entonces, las veces que fue presidente era porque representaba también una figura fuerte dentro del ejército, ¿no? Es decir, era un personaje que, a pesar de las derrotas, a pesar de los tropiezos que había tenido, tenía un cierto encanto, un aire de respetabilidad con los miembros del ejército. Entonces, ahí un poco emanaba su poder, ¿no? Esta cuestión de tener un brazo militar, en este caso al cual él representaba. Entonces, él, de alguna manera, fue uno de estos políticos muy convenencieros porque hagan de cuenta que podía ser un gobierno ahorita por parte de los conservadores y luego estar por parte de los federales, ¿no? Él podía
combinarse prácticamente, camuflajearse con cualquiera de estos dos bandos, no tenía como ese escrúpulo, ¿no? El escrúpulo así de estoy casado con estos, ¿no? Y odio a estos, no, o sea, puedo ser esto y si ya no me convence, ahora soy esto, ¿no? Entonces tenía ese manejo. Entonces esa habilidad que tenía, pues le hizo estar de una u otra forma. Luego va un poco a enloquecer ahí ya al final de su gobierno, empieza a hacer medidas extrañas como cobrarle impuestos, por ejemplo, a las ventanas, a los animales, a los perros, gatos, vacas, ¿no? Y incluso se hace llamar, y ya no es el presidente, sino se hace llamar Su Alteza, ajá, Su Alteza Serenísima. Ajá, se hace llamar así y empieza a usar una capa, ¿no? Aquí, o sea, empieza a hacer tonterías y luego como en una de las batallas contra los norteamericanos pierde un brazo entonces y una pierna, entonces le hace funerales, ¿no? A la pierna y al brazo. O sea, ya empieza a hacer tonterías ya al final de su mandato, lo cual indica pues de que ya había llegado al final y obviamente una generación de políticos jóvenes como van a ser la generación de la Reforma, con Juárez, en este caso Benito Juárez a la cabeza, van a ser quienes lo van a tirar, ¿no? Finalmente a él con el plan de Ayutla. Pero aquí nada más revisemos un poco lo que hizo este hombre. Ajá. Entonces, por ejemplo, en estos gobiernos que él tuvo, pues podía estar, en este caso, les digo, ser liberal y apoyar a los liberales, y los liberales tenían un personaje muy, muy importante, ¿no? Un ideólogo, ajá, el Partido Liberal, tenían un personaje muy importante en la época santana, que era Gómez Farías, ¿no? Valentín Gómez Farías. Incluso él también fue presidente, ¿no? Valentín Gómez Farías. Entonces era el ideólogo. Y por otro lado, el conservadurismo, ajá, tenía un ideólogo también muy importante que era Lucas, ajá, Alamán, ¿no? Entonces, obviamente, las visiones que tenían estos dos, pues eran visiones encontradas. Uno apoyaba el libre comercio, otro no, uno apoyaba medidas económicas sí muy diferentes entre sí, pero a veces podían coincidir, ¿no? Entonces, obviamente, lo que hizo fue apoyarse o manejar o tener relaciones con ambos en un momento dado, dependiendo del gobierno que tuviera. Entonces, muchas de las cosas que hizo, por ejemplo, en un momento, cuando estaba del lado conservador, quitó todas las reformas, unas primeras reformas de corte liberal que había hecho Gómez Farías, y entonces las quita e impone unas medidas de corte conservador también muy radical. Y para eso, pues obviamente tuvo que disolver el Congreso, quedándose prácticamente con el poder, y a los estados, ¿no? Como los conocemos, pues convirtió simplemente en departamentos que dependían de él, ¿no? Dependían de sus decisiones. Entonces, obviamente, esto le trajo también mucho, mucho de descontento, y entonces, obviamente, él va a ser un tipo que se le conoce como una constitución centralista, pero también se le conoce, el nombre cual se le conoce es ese de las 7 leyes. Y esas famosas 7 leyes lo que representa básicamente es una visión conservadora, de reafirmar en este caso la visión conservadora y centralista del gobierno. Y entonces, como ya no hay Congreso, y ya no hay corte, pues obviamente estas leyes para él sustituyen a la Constitución y sustituyen también al Congreso y a la Corte, ¿no? Que surgieron. Entonces, él, siguiendo estas leyes, piensa que el país puede funcionar. Obviamente eso no va a funcionar en absoluto porque se le viene todo ese problema de la separación de Texas, viene esta cuestión de empezar a tener problemas con los Estados Unidos. Tiene esta famosa guerra de los pasteles, que también se le conoce como Primera Intervención Francesa, ajá, que es un pastelero
francés instalado en México, que durante la guerra con los Estados Unidos ve en una de las escaramuzas que hay, pues ve afectado su pastelería y sus ganancias. Entonces, él le pide al gobierno, en este caso francés, que le apoye para recuperar, en este caso, o que lo indemnice. Entonces, obviamente, Francia manda un adelanto de lo que después va a ser su invasión, unos años después, y manda unas Fuerzas Armadas a asegurar que le paguen al gobierno en este caso. Entonces, eso le toca a Santana lidiar, finalmente se le paga, pero esas escaramuzas que hay en este caso con el ejército francés que viene de avanzada, pues entonces se le conoce como la famosa guerra de los pasteles, ¿no? Y pues obviamente después, después de haber perdido a la mitad del país y todo, pues deja al país prácticamente en quiebra, ¿no? Entonces no hay dinero, no hay recursos, la clase política está completamente dividida, no sabe para dónde, y entonces pues hay que quitarlo. Y entonces obviamente vamos a encontrarnos con lo que se va a llamar el plan de Ayutla, que va a ser en este caso el momento clave, porque aquí vamos a encontrarnos con una nueva visión de los políticos, que van a ser los políticos reformistas. Entonces, aquí nos vamos para acá, y aquí con esto, sí. Permítame. Ujú. Y entonces vamos a tener esto. Entonces, con esto vamos a acabar, lo explicamos y con esto acabaremos. Entonces, obviamente, esta República de Santana, ajá, Santana, que está llevando al país prácticamente hacia la locura, pues obviamente empieza a haber un descontento entre sus mismos acompañantes. Uno de ellos, en este caso, es Juan Álvarez, ¿no? Entonces, Juan Álvarez es uno de los primeros que apoya, él era conservador, pero ve que los excesos de Santana pues lo están llevando prácticamente a la ruina. Y entonces él, Juan Álvarez, junto con Benito Juárez, ¿no? Melchor Ocampo, La Fragua, en fin, toda una serie de políticos muy, muy jóvenes, ¿no? Muy preparados, que habían leído a Rousseau, a los ilustrados, eran liberales, y que habían ido tomando puestos de poder poco a poco. Todos ellos, ajá, van a organizarse para dar el plan de Ayutla, con el cual van a tirar a Santana, es decir, le dan un golpe de Estado, ¿no? Entonces conocen a Santana, ¿no? Como presidente y nombran a un presidente interino. Y ese presidente interino, pues va a ser en ese caso Ignacio Comonfort, que también era un político de la vieja guardia, aquí con ellos. Hay que tomar en cuenta que estos eran muy jóvenes, estaban entre los 25 y los 40 años, ¿no? Por mucho, ¿no? O sea, eran muy jóvenes y estos pues ya eran de más de la vieja guardia. Entonces, obviamente, se va a ir formando, aquí como se va a ir formando un pequeño triunvirato, que es una fórmula que ya la habíamos visto, que se aplica donde gobierna un comité de tres personas, que era Ignacio Pavón, Mariano Salas y Martín Carrera, y en este caso ellos van a tratar de reorganizar, en este caso, el país, ¿no? Para que haya otra vez un presidente constitucional, ¿no? De 4 años, se reinstale el Congreso y haya otra vez una corte, y en fin, ¿no? Entonces, obviamente, ellos van a hacer, al poco tiempo, cuando tomen el poder, van a hacer esta reforma, ¿no? Y entonces esta reforma, o es lo que aquí se le conoce como el periodo de la reforma, es esto, reforma es cambio, o sea, van a empezar a cambiar, en este caso, los procesos para quitar ese viejo régimen y hacer uno que le dé mayor estabilidad al país, que es como la vieja ilusión que tiene, ¿no? O sea, que el país finalmente se vuelve estable, pero pues obviamente sí les cuesta mucho trabajo porque no está
de todo bien las estructuras fuertes, hay mucho todavía búsqueda del poder, mucha ambición, entonces todavía no está. Y aparte el contexto histórico mundial, pues tampoco ayuda. Entonces, obviamente, cuando toman el poder ya los liberales, pues obviamente ya con Benito Juárez, en este caso como uno de los más prominentes, entonces ellos lo que van a hacer es promulgar estas famosas leyes de reforma, que tenemos básicamente son eh, las más famosas son tres leyes de reforma, aunque tenemos más, y las organizan todos ellos, ¿no? Miguel Herrera de Tejada, María Iglesias, ¿no? Melchor Ocampo, ¿no? Manuel Gutiérrez Zamora, ¿no? Manuel de la Fuente, Francisco Zarco, ¿no? Todos ellos están junto aquí, junto con Juárez, tratando de organizar el país desde un punto de vista, pues otra vez liberal, ¿no? Y federal. ¿Mm? Entonces, obviamente, ellos van a hacer las leyes que se van a llamar ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, ley de matrimonio civil, de organización del registro civil, de la libertad de cultos. Y entonces, las leyes más importantes son estas. Vamos a revisarlas aquí. ¿Mm? Aquí, ¿qué son estas? ¿No? Entonces, estas son las tres más importantes y son un poco aquí lo que también viene en su examen, ojo. Entonces, la ley Juárez es una ley que hasta la fecha causa eh, tiene mucha polémica en el mundo contemporáneo, sobre todo en las relaciones con la iglesia. Es esta donde divide el poder civil, ajá, del poder eclesiástico, pero también del poder del ejército. Es decir, el poder civil tiene sus propias instituciones, la iglesia las suyas y el ejército las suyas. Y entonces, obviamente, esta de la separación de iglesia-estado prácticamente se resume en eso. Pero no nada más, ojo, no nada más es la iglesia y el estado, también es la función que tiene el ejército, ¿no? Entonces, muy importante. Luego la ley Lerdo, que se le conoce también como ley de desamortización de los bienes de manos muertas, es esta ley del 56, no está en el 55, está en el 56, que le quita, en este caso, a los tenedores de tierras que se consideran manos muertas, es decir, que están improductivas las tierras, se las quita para dárselas a, en este caso, otros terratenientes que las puedan poner a producir, que las pongan a trabajar. Entonces, quita un problema, pero a la larga genera un problema que va a ser pues un poco mayor, ¿no? Al quitarle la tierra a la iglesia, ¿no? Pero no nada más se la quita a la iglesia, se lo quita también a las comunidades indígenas. Y entonces este es un problema que viene muy, eh, digamos que todavía lo tenemos muy presente, ¿no? Tenemos viejas rencillas, viejos problemas que no solucionamos de esa época y que fueron creciendo y que ahí están, ¿no? Y terratenientes, en este caso, tanto nacionales como extranjeros, pues se van a hacer de esas tierras que les quitan a esos. Entonces, esta es la ley Lerdo. Y luego la ley Iglesias, que es en el 57, ajá, esta es la que le quita a la iglesia este poder de decisión de entornos civiles, por ejemplo, los cementerios, ¿no? O los nacimientos o el registro civil. Y de hecho se crea el registro civil porque todo el conteo de gente que nace o muere, pues lo llevaba a la iglesia, ¿no? Entonces aquí ahora lo va a llevar en este caso el Estado mexicano, ¿no? Y los cementerios, pues ya no los va a llevar tampoco a la iglesia, ya no va a cobrar por ello, ni nada que tenga que ver, en este caso, con funciones civiles allí con la iglesia. Entonces, estas tres se consideran como las tres más importantes y que son las que van a dar, en este caso, pie a que haya otra vez un descontento de los sectores, en este caso, conservadores, que se van a reagrupar y van a venir en venganza. Pero esto lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? De cómo ahora, después de esto, van a venir otra vez los conservadores a tratar de quitar todo esto. ¿Sale? Muy bien, pues nos vemos entonces el próximo martes y les quedé de ver el video de ayer, se los mando ahorita y también les mando este. ¿Sale? Tengan muy buena tarde y nos vemos el próximo martes. Gracias a todos.
Gracias, feliz tarde. Igual para ti.